De la lectura 9, concepto clásico de inteligencia. Esta lectura aporta mucho para el docente, ya que propone distintas maneras de trabajar en clase respecto a las inteligencias que puedan tener sus estudiantes. Por ejemplo, si uno enseña todo en un método, no sé, racional y matemático, entonces es probable que los estudiantes que tengan mejor capacidad para la inteligencia lógico-matemática entiendan, pero si la mayoría no la tiene, entonces no. Por eso se debería trabajar en distintas clases diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, así nos está enseñando música, se podría enseñar una, no sé, ecuación cantando. Esto es lo que nosotros hacíamos en el colegio. Yo recuerdo que para matemática en primero y secundaria nos pidieron que hagamos una canción acerca de las fracciones. Entonces, de esa manera se trabaja con los estudiantes las diferentes inteligencias múltiples para que todos se sientan cómodos con el aprendizaje. Sí, o sea, no siempre se van a sentir cómodos en todos los momentos porque quizás la canción tampoco sea bueno para los que no tienen una buena inteligencia musical. Pero si se va haciendo en diversas clases, entonces a cada uno le va a tocar el momento en el que sienta que puede aprovechar más la clase porque esta es la inteligencia que más le favorece. Aporta mucho a los docentes para darse cuenta de que no deben dar una clase favoreciendo solo un tipo de inteligencia, sino a muchos más. Y de la misma manera aporta al docente, ya que propone que los estudiantes sí tienen una forma más rápida de aprender y a los docentes muchas veces les cuesta saber cómo hacer que sus estudiantes aprendan más rápido. Y entonces si les propone, por ejemplo, en una tarea que ellos presenten de una manera creativa acerca de un tema, un trabajo, entonces puede ser que dé la libertad de que algunos lo presenten como canción, que otros lo presenten como un poema, otros simplemente hablándolo en un cuento. Entonces, también de esa manera, así ayuda a los estudiantes a mejorar la inteligencia que más creen que les conviene o con la que se sienten más familiarizados. Yo recuerdo que nuestra profesora de segundo secundaria nos decía, si ustedes son buenos en matemática, no tienen que ser necesariamente buenos en todos los cursos, o sea, exploten ese curso que son buenas y sigan haciéndolo más, sigan practicando porque se van a volver expertas, porque se supone que esa era la inteligencia lógico-matemática que teníamos más hábil. Entonces lo que ella decía era que fortalezcamos la inteligencia que teníamos más grande. Sin embargo, lo que yo sentí cuando leía la lectura del concepto clásico de inteligencia es que yo tenía muchas de ellas. O sea, yo me sentí identificada con bastantes partes del cuadro, por ejemplo, con la musical, porque a mí me encanta cantar y tocar instrumentos, pero también me sentí con la lógica matemática, porque también soy buena en el cálculo, y me sentí en lingüística, porque también me gusta mucho narrar cuentos y hablar. Entonces me sentí como repartida, porque también me doy tiempo, por ejemplo, para lo intrapersonal, para pensar en mí. Casi muchas veces estoy filosofando sobre eso. Y a la par también soy buena en lo interpersonal porque me gusta mantener relaciones así de amistad o sociales con las personas. Entonces yo sentí que igual era parte de bastantes. Entonces por eso creo que es importante para los docentes trabajar muchas de ellas en clase. La sugerencia que le daría al docente sería que pruebe diferentes modos de trabajar esto. Por ejemplo, si la canción no resulta, entonces probar otro, o que sea sobre acerca de otra inteligencia, o quizás tocar un instrumento, como ir variando y viendo cómo sus estudiantes reaccionan ante esto. Y de la misma manera, de sugerencia le daría que también dedique quizás un tiempo de planificación para ver bien cómo va a enseñar o trabajar este tipo de inteligencia, ¿no? Porque cada una de las inteligencias múltiples requiere ciertos materiales o cierto contexto para que el estudiante se sienta mejor. Por ejemplo, en la lectura decía que a los estudiantes de lingüística, de la inteligencia lingüística, les conviene más tener cuentos a la mano. Entonces, decir que ese día todos lleven libros y se dividan entre sí o compartan y se intercambien los libros, entonces esto va a favorecerlo en esa inteligencia, ¿no? De la misma manera creo que esto ha aportado mucho a mi formación docente, ya que voy a trabajar mucho esto en clase también con los niños, para también realzar la inteligencia múltiple que tenga más desarrollada y desarrollar las demás a la par.